Hablar de la pandemia, queridos amigos, es algo muy serio. Es más, seguramente esta misma cápsula tendrá algún tipo de restricción o observación en lo particular por parte de la plataforma YouTube. Y no es para menos, es que este asunto en todo el mundo generó un nivel de atención importantísimo, una seriedad de dimensiones históricas, épicas, por, por la complejidad de la enfermedad, porque a prácticamente todas las familias de nuestro país le arrancó a un familiar o a un ser querido, a un amigo. Esto no fue algo que dijeran, ay, el primo de un amigo de mi cuñado. No, 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 no. Esto prácticamente todos los mexicanos se enfermaron en alguna ocasión contrajeron el COVID con mayor o menor intensidad, algunos eh, con una intensidad tan importante que los llevó a perder la vida. Y nadie puede hablar a la ligera del COVID. Pero si alguien lo hizo con absoluta irresponsabilidad, fue el gobierno. Fue el gobierno encabezado por un imbécil que decía que con un decálogo y detentes nadie se iba a enfermar, que solamente los corruptos se enfermaban, y ponen a un soberano pendejo al frente de la subsecretaría encargada de esta pandemia, además prácticamente controlando el supercuerpo de salubridad que contempla la Constitución para casos de emergencia. Pues este imbécil de Hugo López Gatell. ¿Cuál fue la consecuencia? Somos uno de los 5 países con más muertos en todo el planeta. Esos son los problemas de elegir con el hígado a un gobernante y que éste a su vez ponga a los funcionarios de forma política, no de forma meritocrática, sino por la lealtad que se tiene o por la capacidad simple y sencillamente de seguir instrucciones de su máxima autoridad. Y así nos fue, y ese es el país que tenemos, y si ni siquiera por el mal trato que hubo en materia médica de la pandemia, usted reflexiona un par de segundos para darle un voto a Morena, entonces sí estamos perdidos. Mi querido Minadab, adelante. Pues mira, es que fueron tantas las desgracias que ocurrieron en México y pues lo principal fueron casi puras decisiones políticas, porque ¿qué decisiones políticas se tomaron en la pandemia? Lo primero fue esta actitud que es tan común desgraciadamente en México, que es minimizar primero. O sea, no es un asunto tan grave, no es un asunto tan delicado, no nos va a pasar nada, hay que seguir saliendo a comprar, hay que seguir haciendo cosas, ¿no? Y luego ya después cuando vienen las restricciones a nivel mundial, cuando la Organización Mundial de la Salud determina que hay que llegar al confinamiento, bueno, pues entonces el gobierno mexicano es uno de los últimos que compra vacunas, es uno de los últimos que establece protocolos, es uno de los últimos en reaccionar y empezar a construir hospitales ad hoc para recibir a los que estaban enfermando de COVID. México es un país en el cual no se toman las medidas adecuadas para proteger al personal médico, a los enfermeros, a todos los que estaban dando la batalla en la primera fila de la pandemia, y ahí es donde tenemos un altísimo porcentaje inicial de muertos, de gente que debería estar ahora sí que trabajando en las mejores condiciones de salubridad, y sin embargo, el presidente decía, no, pues cómprense ustedes el material, cómprense ustedes los equipos, porque pues el gobierno no tenía, y empezamos aquí con el asunto de que había corrupción en la compra de medicinas, y entonces empezaron a llegar equipos que tenían que regresar a China de cubrebocas, ¿cómo se llama? De trajes para tratar de aislar al personal. Se tenían las muy ocultas imágenes de los hospitales repletos con gente tirada en el piso que no podía recibir la atención. Tuvieron que establecerse, como en muchas partes del mundo, hospitales improvisados, como los que hicieron aquí en el Hipódromo de las Américas, en el Centro Banamex, en el Foro Sol, o sea, en muchos lugares y en partes de la República. Y el problema fue que el gobierno empezó a dar un manejo político, ¿no? El manejo político de que nosotros somos los que vamos a repartir las vacunas, y por eso fue por lo que llegaron tarde, y por eso fue por lo que se trajeron vacunas, por ejemplo, las vacunas rusas, no porque no hayan servido, sino porque finalmente, pues el gobierno empezó ahí sí a querer ver una globalización, porque estaba pues ya peleado con las empresas farmacéuticas que las fabricaban.
Tenemos el tema de que se empezó a hacer una segmentación a grado tal de que la gente, primero, no tenías acceso a medicinas que te ayudaran. Había un tráfico y una búsqueda desesperada de oxigenadores para los familiares que estaban muriéndose en casa. No había disponibilidad suficiente de medicinas, no había espacios en los hospitales, no había vacunas más que para algunos sectores de edad, había la gente que tenía que ampararse para poder obtener una vacuna. Entonces, todas estas cosas se dieron mientras que para replicar el espectáculo de las mañanas se hizo un espectáculo por las tardes donde el subsecretario López-Gatell empezó a justificar las acciones del gobierno y a embobar aquí con sus estadísticas y diciéndonos un montón de cosas cuando las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que estaban en varios medios de comunicación, ponían a México siempre entre los 3 o 5 países con más muertes, con más decesos, con mayor enfermedad, y desgraciadamente nunca se va a reconocer cuál fue la verdad, pero en México muchas más personas de las que han muerto por la violencia del crimen organizado son las que murieron a causa de la pandemia. Mi querido Fer, se habla de que aproximadamente hubo 700,000 muertos en números oficiales. En números oficiales, en los números no oficiales, en muertes reclasificadas con cosas que no tenían que ver con COVID, en el ocultamiento de datos, en eso sí se ha especializado este gobierno, en el maquillaje de las cifras. Hay quien habla de más de 1,5 millones de muertos. Concedamos que son 750,000 muertos, como las cifras oficiales lo decían, aunque los cálculos rápidos de cómo se veían prendidos los incineradores en diferentes ciudades del país nos arrojan cifras escalofriantes. Supongamos que son 750,000 muertos por el mal manejo de la pandemia, más 150,000 homicidios, más 100,000 desaparecidos, que también las cifras dicen que pueden ser 150,000. Estamos hablando de 1 millón de decesos en lo que va de este sexenio, pero el 75% tiene que ver con el mal manejo de la pandemia. Y ojo, ningún país del planeta estaba preparado para esto, pero nadie puso al más imbécil a encabezar este esfuerzo. Dale, mi querido Fer. Sí, lamentablemente así fue. Son cifras maquilladas. Mucho de lo que se tiene de información fue por la propia prensa. El gobierno desestimó esa información y la ha venido desestimando. Ha dicho que no son tantos, que no fueron así las cosas, que ellos tienen otros datos. Al principio, recordemos que mientras muchos países cerraban escuelas, cerraban comercios, tratando de reducir la movilidad de las poblaciones para ganar cierto tiempo en el aprendizaje y de alguna manera desacelerar la dispersión del virus, como se estableció de estrategia en un principio, en lo que había pasado en Europa al inicio, y también en lo que veían las capacidades diagnósticas, establecían estas estrategias masivas para que la gente estuviera alerta y sobre todo para que pudiera blindarse con equipamiento hospitalario y hacerle frente en estas instituciones. Pues aquí no, aquí hacías una transición de los sistemas de salud a otro nuevo, ¿no? Pero además cercenabas la parte del presupuesto y del control del abastecimiento necesario para hacer frente a algo que se venía a venir, porque se venía a venir por la experiencia empírica que se había dado en otros países, ¿no? O por lo menos así debió haberlo visto venir estos que estuvieron al frente de la estrategia. Pero, ¿qué hicieron? Fabricaron explicaciones elaboradas con una conferencia que se daba prácticamente todos los días para señalar que todavía no estaba bien el caso, que fue uno y que fueron de los ricos, ¿no? Que solamente le daba a los ricos. Eso también lo dijo un gobernador en su momento, un gobernador que, por cierto, le dio una enfermedad que también seguramente le daba a los ricos y por eso se fue al infierno, de donde esperemos que nunca vuelva. Y la manipulación de esta información, la vida misma de la gente fue cercenada por este tipo de riesgo que estaba en puerta, pero que también ellos acrecentaron al no informar de manera
adecuada. Creo que se perdió una oportunidad extraordinaria en las conferencias vespertinas porque podían dar con mucha mayor claridad cuáles eran los riesgos de esta enfermedad. Sumado a lo que yo dije a Minadab, ¿no? Que la manipulación de los semáforos epidemiológicos, el control de la vacunación, ¿no? La desestimación del propio virus, del impacto, a fin de cuentas se hicieron como el tío Lolo y justificaban de los errores a todo, justificaban a los diabéticos, a los hipertensos, a los que tenían alguna enfermedad renal, a los que eran predispuestos a cierta enfermedad, a todos ellos, ¿no? Eran los culpables, no las tonterías que habían ellos construido. Desde luego que hay condiciones previas, pero el hecho de culpar a todos ellos en una mala estrategia en cuanto a la atención hospitalaria, me parece perverso. Y no solamente eso, ya para cerrar, cuando se dieron los primeros casos, las personas acudían también a estos consultorios que están en cada farmacia y son su primer contacto. Y a esos doctores tampoco los quisieron vacunar primero porque eran médicos burgueses, ¿no? Fifís, privados. Ese es el panorama. Mi querida Minada, vimos imágenes desgarradoras en todo el país, gente muriendo a las entradas de los hospitales, gente muriendo con paros respiratorios en las calles. En las calles literalmente había gente que se bajaba de un camión tosiendo, ya no podía caminar, era grabada y nadie se le podía acercar. Había un momento de pánico para tratar esta circunstancia. Pero el gobierno no hizo nada sobre la marcha, lo que es más, seguía diciendo no usen cubrebocas, nada más mantengan la sana distancia. Había ahí un par de legisladores y el propio presidente se oponían a usar el uso del cubrebocas, y por si fuera poco, decían no, las vacunas, el monopolio de la entrega de las vacunas y la distribución lo tiene el gobierno indolentemente, y bueno, pues es parte de las cosas que generó que más mexicanos perdieran la vida. Ve concluyendo, mi querida Minada. Y mira, una de las declaraciones creo que más lamentables que hizo el presidente de la República fue cuando alguna vez le cuestionaron ese control de las vacunas y dijo, es que los ricos no agradecen, ¿no? Los pobres son más agradecidos, ¿no? Pero mira, hay cosas que no se han medido. Todavía a la fecha, ahí tienes, por ejemplo, al señor López-Gatell, que anda más preocupado por ser legislador y que anduvo más preocupado por su carrera política, pero nunca nos han dado las secuelas. A ver, ¿cuáles, más allá de las muertes que tú mencionas, a ver, cuáles fueron los daños que tuvo el sector salud en cuestiones de la pérdida de personal, de la pérdida de personal de salud? Espérame. Perdón que te interrumpa, Aminadab, pero es que es tan serio este tema. Ahorita dices, yo creo que el señor López-Gatell está preocupado por ser legislador y no debemos dejarle esa idea a la audiencia. La audiencia tiene que saberlo fuerte y claro. Este señor está preocupado por tener fuero, porque sabe que lo que hizo en muchos casos son delitos contra la salud, pueden llegar a ser considerados delitos de lesa humanidad, y lo que él quiere es el fuero que le da un escaño legislativo. Por eso en esta cápsula, más que en muchas otras, les decimos que no le den ni un voto a estos infelices. Perdóname, Minada. Y no, y concluyo rápidamente, mira, ahí también hay secuelas que nunca se han medido, ya insisto en los daños al tema del personal de salud, o sea, cuántos médicos de carrera perdimos, cuántos personal se perdieron. Por ejemplo, nadie ha evaluado cuáles los daños a la salud mental de los mexicanos que se derivan de eso, las secuelas de la propia enfermedad, porque hay gente que tiene secuelas, que tiene problemas respiratorios, que tiene problemas de salud derivados de que se contagiaron del COVID, y yo no he visto estadísticas de que nos hablen de eso, ni de qué acciones estén tomando paliativas pues para atender esa población que haya quedado afectada, ¿no? Ya pareciera que cuando se levantó la contingencia y el confinamiento ya se acabaron los problemas, pero los problemas ahí siguen, ¿no? Sigue habiendo de repente oleadas de COVID, ha habido variaciones que quizás son menos violentas o virulentas que las previas,
pero finalmente es una enfermedad que sigue siendo un problema de salud pública muy importante, y yo lo que veo es que el gobierno pues ya como que eso ya la libramos, como que ya pasó, como que ya no tenemos que preocuparnos, cuando el gran problema es que después de la forma tan irresponsable en la que se manejó esto, pues definitivamente aunado a la destrucción del sistema de salud, de todo lo que fue el INSABI que ellos crearon y que ellos mismos destruyeron porque fue una estupidez total, bueno, pues entonces mexicanos es que no podemos darle ningún voto a Morena. Mi querido Fer, remata la cápsula. Claro que sí. Algo que siempre va a tener como sello este gobierno va a ser el asunto del COVID, pero sobre todo va a ser la manera en la que utilizaron los medicamentos. Ustedes recordarán perfectamente que había gente que llegaba a los hospitales ya en condiciones verdaderamente lamentables, pero también recordarán que había gente, cirujanos o médicos que estaban al frente y que de alguna forma para tratar de ayudar a las personas que sí podían incorporar, pues se veían obligadas a adquirir ciertos anestésicos que tenían como precursor el fentanilo. Y estos médicos fueron, en lugar de celebrados o por lo menos atendidos para satisfacer las necesidades de del propio instituto o departamento en el que estaban, no, les fincaron responsabilidades y los acusaban de delincuencia organizada. Es decir, no solamente no ayudaron, sino que también a los que terminaban por ayudar les imputaban cargos por delincuencia organizada. O sea, háganme ustedes el favor. O sea, qué terrible situación en donde esta administración, lejos de apoyar a los propios médicos de los propios institutos de salud pública, terminaba llevándolos a juicio. Y sobre todo, esta transición dolorosa de un sistema de salud en pleno contexto de pandemia, que generó un desabasto brutal, despiadado, en el cual de manera dolosa el presidente, motivado por su disputa ideológica con las farmacéuticas, decidió cerrar el flujo de las medicinas y generar un embudo que no permitía que llegara la ayuda donde tenía que llegar, mientras los propios médicos y los pacientes fallecían en condiciones verdaderamente ominosas. Mucho que aprender de este episodio de México, muy doloroso, y de lo que debemos aprender sobre todo es que hay que cederle este espacio a los expertos, no a los improvisados y a los politiqueros chicharroneros que ponen en riesgo la vida de todos los mexicanos. Queridos amigos, esta cápsula hoy va a cerrar distinto porque aventarle una mentada al presidente y a la 4T sería trivializar este tema. Al menos por respeto a toda la gente que se fue en la pandemia y a todas las familias que perdieron a un familiar, solo haz conciencia y aunque sea en memoria de ellos, no le des ni un voto a Morena. Nos vemos en una siguiente cápsula.